Mire, cuando nosotros recibimos el caso a simple vista, nos dimos cuenta que teníamos dos opciones legales para accionar. Una de las condiciones para solicitar la libertad condicional era precisamente un estado de salud óptimo. Lo que salió inicialmente en el listín diario, de ahí nos nutrimos, es que supuestamente ella estaba presa cumpliendo una condena por agresión a este hombre, no a las niñas. No, la raíz de este expediente, ella fue condenada por maltrato físico y por comercialización. Yo debo determinar que esa condena de 5 años de prisión fue injusta, toda vez que este tribunal no tomó en cuenta la prueba que debería tomar para poder resolver el caso de manera justa. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Bueno, vamos a tratar el caso de Dayana Reynoso Román. Es el caso de esta madre con un cáncer muy agresivo que fue condenada a 5 años de prisión, alegadamente por defender a sus hijas de un presunto violador. Aquí está con nosotros el doctor Jean Christopher Pérez, que se ha ofrecido a ser su abogado a propósito del seguimiento que le dio primero el Listín Diario como medio, luego nosotros y luego Ramón Tolentino en el programa Esto No es Radio. Una movilización, fue el defensor del pueblo, el poder de los medios usado para el bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Colombia, Alcántara. Para mí un placer compartir con toda la sociedad dominicana que ha estado muy al pendiente de este caso y sobre todo con todas aquellas personas que han colaborado para que la liberación de la señora Dayana Reynoso Romano sea posible. Es Dayana Reynoso Romano, no Román. Sí, Romano. Romano, bueno. Jean Christopher, qué bueno que nos acompaña, porque nosotros fuimos muy tocados como medio, especialmente en mi cuenta de Instagram y en Una Nueva Mañana, cuando vimos la información de que esta mujer no podía recibir su tratamiento, que los quejidos no dejaban dormir de dolor, las otras reclusas, porque está en una etapa de mucho dolor, y nos sorprendimos cuando la persona que estaba acusado de violar a las hijas está suelta, no fue condenada, pero además no lo mató, porque entendíamos que ella le había dado una puñalada, creo que fue que se dijo al principio, y que le había dado una estocada, le había dado con un martillo, pero la persona está viva. ¿Cómo, para llegar al punto actual, la raíz de lo que ha investigado de este caso, cómo se dio? Mire, cuando nosotros recibimos el caso a simple vista, nos dimos cuenta que teníamos dos opciones legales para accionar. La primera era una solicitud de su libertad condicional en función a que la señora Dayana ya había cumplido más de la mitad de la pena, como establece la normativa procesal penal, para que ella pueda tener derecho a solicitar su libertad condicional. En segunda instancia, también teníamos una solicitud de régimen especial de cumplimiento de la pena basada en la enfermedad que muy recientemente se le había diagnosticado a la señora Dayana, que era un cáncer cervical en etapa 3. Entonces ya cuando entramos más a profundidad en el expediente, nos dimos cuenta que la solicitud del régimen especial de cumplimiento de la pena pues era la más factible, toda vez que una de las condiciones para solicitar la libertad condicional era precisamente un estado de salud óptimo que le permitiera a la interna pues poder reinsertarse a la sociedad dominicana. En el sentido de que ella no contaba con ese estado de salud óptima, entonces optamos por la segunda opción. En este expediente nosotros nos dimos cuenta que ella había sido condenada por violación a los artículos 396 y 397 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que tienen que ver con el maltrato físico a menores y la comercialización. ¿Ella fue condenada por eso? Esa fue la razón legal por la que ella fue condenada. ¿No fue porque le dio un martillazo al presunto violador? A pesar de que ese es el origen del hecho, porque las autoridades se dan cuenta de este caso en función a una llamada que ella hace al 911 cuando ocurrió la situación de conflicto de violencia física entre ella y este señor,
que ella lo golpea, hace una llamada al 911, el 911 acude a esta llamada, le encuentra a ella en un estado delicado porque hay que destacar muy honestamente que había un problema de sustancias controladas en su entorno, pero el 911 acude a este llamado en función de ese conflicto físico que se da con esta persona, que es, según el relato de las menores que fueron abusadas de edad, el agresor y quien comete esas violaciones sexuales a estas menores de edad. Este expediente, y hay que destacarlo, cuando nosotros lo analizamos, encontramos algunas discrepancias, porque no podíamos entender cómo una persona fue condenada por maltrato físico, pero en el mismo expediente la prueba ginecológica que le hizo la ginecóloga forense del Ministerio Público a las niñas, determinó que una de las niñas tenía un desgarre vaginal, lo que significa que debió haber un agresor sexual, debió haber un violador. Entonces, cuando nosotros analizamos esa condena, que vemos a esta señora condenada a 5 años de prisión por maltrato físico. A sus niñas. Sí, por maltrato físico a sus niñas. Perdóname, no entendemos por qué el violador o el supuesto agresor sexual no fue condenado en ese mismo expediente. Cuando llega el 911, ¿cuál es la escena? ¿El hombre está desmayado? Cuando tú dices había una escena de consumo, estaban consumiendo la madre y el rubio, el señor Antonio Ceballos Plasencia, mejor conocido como el rubio. ¿Cuál era la escena? Que no entiendo. Las informaciones que nosotros tenemos es que cuando llega el 911, encuentra a la niña en un estado delicado, ya abusadas sexualmente, encuentra a la madre bajo los efectos de sustancia controlada, pero el señor ya no estaba ahí. El señor acusado como agresor sexual ya se había ido. O sea, no fue un golpe significativo, ni siquiera. Fue un golpe simple, Dios mío, pero señores, qué bueno ir a la fuente, porque todo lo que nosotros conversamos, lo que salió inicialmente en el Listín Diario, de ahí nos nutrimos, es que supuestamente ella estaba presa cumpliendo una condena por agresión a este hombre, no a las niñas. No, la raíz de este expediente, ella fue condenada por maltrato físico y por comercialización. Sin embargo, por los otros elementos que contienen el mismo expediente, pues no pudimos constatar de que se trató de una alteración a los fines de que esta joven pueda ser condenada, muy injustamente. Hablemos de la alteración, de lo que tú has levantado de la cámara, ¿cómo se llama? Hexel. Y cómo se manipuló o se cambió la historia, que de hecho nos sorprendimos de las informaciones vertidas en el informe, donde tú también participaste, con las declaraciones, con el resultado, cómo se maneja la información, que no es necesariamente, según tú me decías fuera de cámara, la verdad del asunto. Mire, con relación a ese informe que salió de la destacada periodista Alicia Ortega, yo reconozco que es una periodista de mucha trayectoria en el país, que ha jugado un papel fundamental en la sociedad, y también reconozco su seriedad. Sin embargo, ella no contó con todos los detalles del caso y pudiera dar algunas informaciones que resultaron injustas para esta muchacha. Y le explico la discrepancia más importante que nosotros encontramos en ese expediente. La señora Dayana Reynoso fue condenada por un relato psicológico que supuestamente hacen las menores en una entrevista que le realizó la psicóloga forense del Ministerio Público, y en esa entrevista supuestamente las menores hacen unos relatos que acusan a la madre de maltrato físico. Sin embargo, yo debo destacar que la prueba por excelencia para lograr una sentencia condenatoria en un caso donde hay menores de edad abusada debe ser la cámara Hexel. Y en esa grabación de esa cámara, esas niñas relatan algo totalmente distinto a lo que el Ministerio Público estableció en este informe de esta entrevista psicológica. Entonces, yo debo determinar que esa condena de 5 años de prisión fue injusta, toda vez que este tribunal
no tomó en cuenta la prueba que debería tomar para poder resolver el caso de manera justa. ¿Y por qué tú crees que se inclinó por esta entrevista no oficial, fuera del formato de la cámara que tú estás conversando, como se hace con la psicóloga filmada, con un abogado, con su abogado fuera? ¿Por qué el proceso, por qué la fiscalía toma unilateralmente una versión que no es la de la cámara, Hetzel? Bueno, ahí pudieron ocurrir muchas cosas, pero hay que destacar que si se fuera a condenar a la señora Dayana Reynoso por ese relato psicológico que hace la niña, obligatoriamente se tendría que condenar al señor Antonio Plasencia Ceballos, porque en ese mismo informe la niña relata y da una descripción muy específica de su violador, inclusive que este señor tenía un tatuaje, que ese tatuaje tenía el nombre del señor o el apodo, que era el Rubio, especificó el color de piel del señor, especificó inclusive un relato muy específico de las condiciones en las que esta niña fue abusada sexualmente. Entonces, ¿por qué el Rubio es absuelto y la madre es condenada? Supuestamente, y lo que establece el expediente, es que no se encontraron pruebas suficientes que lo vincularan con el caso. Pero tú no acabas de decir que la niña fue revisada por una ginecóloga forense y que hay prueba de que había sido violada. Hay una prueba pericial, que es la prueba ginecológica, que determinó que la niña había sido abusada sexualmente, y no obstante eso, que la niña tenía un desgarre vaginal. Entonces, perdóname, además describe quién fue su agresor. Y además describe quién fue su agresor, él mismo fue absuelto por falta de pruebas. Sin embargo, ¿cómo así? ¿Pero qué más prueba de esa? Sin embargo, a la señora Dayana Reynoso Romano sí le fueron encontradas pruebas, supuestamente este tribunal, y sí fue condenada a 5 años. Y esa es una de las discrepancias que nosotros no estamos de acuerdo y que nosotros entendimos que la periodista Alicia Ortega no contó con todas las informaciones de prueba para dar esas informaciones. El tema de explotación sexual, hablemos de eso. Cualquier madre le puede dar una pela a un hijo, es parte de la cultura dominicana. Si el hijo o la hija quiere decir que tenía agresión en la casa, violencia física, pero el tema de lo que se le acusa de comercializar con sus hijas, ¿qué tú has indagado de eso? No, si ciertamente ella pudo estar involucrada en un tema de sustancias controladas, la versión de que ella comercializaba a sus hijas es totalmente falsa. ¿De dónde sale eso, Christopher? Porque yo me enteré, fue el fin de semana de eso. Eso fue lo que presentó el Ministerio Público en su expediente para poder condenarla. Sin embargo, las versiones de los familiares, las versiones de la propia Dayana, no son esas y son contrarias. De hecho, lo que da origen a la investigación del Ministerio Público es esta llamada que hace la joven Dayana al 911 para que fueran a socorrerla, y porque ella tenía una situación de conflicto físico con este señor, una pelea, en función a que lo había encontrado, se había dado cuenta que este señor había abusado de sus hijas menores. ¿Cuál era la relación, cuál era el vínculo entre el Rubio y la señora Dayana? Ellos eran conocidos. Pero no era una relación ni de pareja, o sea, no se ha establecido cómo este hombre estaba en el ambiente de las niñas. No, ellos eran conocidos, lo que no se ha establecido es si tenían una relación amorosa. ¿Por qué te pregunto? Porque para un hombre tener acceso a una niña de 9 y 7 años, ¿esa es la edad de las niñas? Sí, 7 y 10 años. De 7 y 10 años, debe tener algún vínculo de amistad, de negocios, de algo. Posiblemente se trató, pero igual en el mismo momento en que la señora Dayana Reynoso pues reacciona al enterarse de esta conducta del señor, pone en evidencia que ella no estaba de acuerdo con lo que pasó. Antonio Ceballos Plasencia, el Rubio, ¿qué sabemos de él? Durante estos 3 años más o menos que ella tiene condenada, ¿qué ha pasado con él? ¿A qué se dedica? ¿Qué sabemos de él? Bueno, inmediatamente él fue absuelto, tanto por el Ministerio Público como por el tribunal que
que conoció del caso, que fue en la provincia de Puerto Plata. Este señor desapareció, no se sabe nada de él, no se sabe si lo han investigado, dónde está, dónde vive, no tenemos otra información. Cuando dimos la noticia, a mí me gustó mucho verte en las noticias, en los noticieros, ofreciéndote como abogado. Yo vi al defensor del pueblo, vi que fueron un tema médico, no recuerdo qué departamento. Explícanos cómo te acercas, cómo se da esto y cuál ha sido tu contribución para la variación, ¿verdad?, de la medida. En el caso de esta señora que a todos nos consternó porque tiene una situación de salud que no sabemos si es salvable, no sé si tú tienes información, pero cuéntame cómo te integras al proceso. Sí, inmediatamente nosotros vimos la publicación en el Listín Diario. Nosotros comentamos que desde nuestra oficina de abogados estaríamos dispuestos a evaluar el caso de la señora y ofrecerle algunas opciones legales y, de ser necesaria, ofrecerle asistencia legal. El defensor del pueblo también se ofreció y me parece que hizo un levantamiento en la cárcel para verificar, conforme a las funciones que son propias del defensor del pueblo, de que a Dayana se le hayan garantizado sus derechos como interna y de que ella estaba recibiendo el cuidado necesario. Al defensor del pueblo verificar que desde la cárcel ella no podría recibir el tratamiento médico que requiere una paciente con un cáncer etapa 3, entonces nos refiere el caso a nosotros como parte privada, fue un trabajo en colaboración de información. Sin embargo, Dayana necesitaría de un abogado privado para que pueda interponer el proceso, que fue lo que nosotros hicimos por ante el juez de ejecución de la pena de la provincia de San Cristóbal, y se hizo en San Cristóbal porque ella estaba recluida en la cárcel Najayo Mujeres que está en San Cristóbal, entonces ese era su domicilio. Inmediatamente nosotros interpusimos ese recurso de solicitud de un cumplimiento especial de la pena. La magistrada de ejecución de la pena fijó la audiencia, se conoció en el mismo centro de Najayo debido al delicado estado de salud por el que estaba pasando Dayana y que le sería imposible ya movilizarse porque estaba en silla de ruedas, se había trasladado varias veces de emergencia al Instituto del Cáncer. Entonces la magistrada, haciendo uso de las facultades que le da la normativa procesal penal dominicana, pues se trasladó al centro Najayo. Allá se conoció una audiencia muy exitosa, por cierto, porque ni siquiera el Ministerio Público se opuso al pedimento que nosotros le realizamos por una cuestión humanitaria, y ya en el próximo día retiramos el fallo positivo donde se logró que Dayana fuera trasladada a su casa para que conjuntamente con los cuidados de su familia ella pueda recibir este tratamiento de quimio y radioterapia que requiere para su recuperación. O sea, esas imágenes que vimos de ella llegando, que su mamá la recibe, ¿eso fue la semana pasada? ¿Qué día? Eso fue el viernes. Eso fue el viernes, o sea que eso se hizo en tiempo récord. Sí. Jean Christopher, o sea, ¿qué día fue la audiencia? Gracias precisamente al poder de los medios de comunicaciones que estuvieron muy pendientes de este caso. Inclusive vimos cómo la primera dama de la República, una mujer muy humana, reaccionó al caso y se puso en contacto con el defensor del pueblo para que éste viera en qué podía ayudar a la señora. O sea, estamos diciendo que todo pasó en la misma semana, porque nosotros tratamos ese tema el lunes, creo que fue. Sí, todo se pudo resolver en una semana. En una semana, y el viernes ya estaba en su casa. Sí. Cuando hablamos de que habían dos opciones, una era la libertad condicional y otra cumplimiento especial de la pena. Explícanos la diferencia de una y otra y por qué acertadamente optaste por la última. Bueno, la diferencia sería que en el caso de una libertad condicional, ella queda absuelta del proceso, es decir, ella es libre para, dentro de esas facultades que le ofrecen esa libertad, poder trasladarse sin ningún problema y reinsertarse a la sociedad. En el caso del régimen especial de cumplimiento de la pena, pues uno se basa
en el delicado estado de salud que ella tiene, para que desde su casa ella pueda recibir ese tratamiento que requiere, pueda ser trasladada al hospital cada vez que requiera, y es como un permiso especial para que ella pueda cumplir la pena, pero desde su casa, por la enfermedad que tiene. ¿Y tú optaste por esa porque era más seguro que te la dieran? Sí, ese era el procedimiento más seguro, en función que para el tema de la libertad condicional, uno de los requisitos era precisamente que ella estuviera en un estado óptimo de salud para poder trabajar y reinsertarse a la sociedad. Debido a que ella carecía de este requisito por el cáncer que padece, entonces optamos por la segunda opción para ya en su momento, cuando ella pueda recuperar su salud. Porque hay esperanza, que algo que quisiéramos establecer cuando se dijo la noticia de que era un cáncer terminal, de que ella estaba ya en un estado prácticamente deplorable. Ella no ha recibido nunca ningún tratamiento. Ahora es que ella va a empezar quimio y radio, y hay esperanza, según lo que tú has podido levantar, de que ella recupere su salud. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con el director de la unidad de cáncer del Instituto del Cáncer INCAR, y él me manifestó que en el caso de ella recibir su tratamiento oportunamente y cumplir al pie de la letra esos requisitos de cuidado, ella va a preservar su salud y se va a recuperar. Eso son buenas noticias. Jean Christopher, ¿te toca o no te toca una acusación contra el señor Antonio Ceballos Plasencia por la agresión de esta niña? Porque al margen de todo, las grandes víctimas aquí son las niñas, y esta niña que presentó, de hecho, físicamente prueba de que fue agredida, que presenta tristeza severa, que es un elemento de niñas abusadas. O sea, ella tiene una conducta psicológica, una afección psicológica de haber sido abusada. Su madre es hecha presa, el padre no sabemos, porque en toda esta ecuación no sé, los padres o el padre de las niñas no sabemos. ¿Qué corresponde ahora para hacer justicia para esa niña? Mire, independientemente de la asistencia legal que nosotros le brindamos a la señora Dayana Reynoso, nosotros nos ofrecimos también a conseguir algún tipo de ayuda psicológico para estas menores, porque de hecho hay una que por la situación en la que estaba la señora Dayana no pudo ser declarada de manera oportuna y por tanto no está estudiando. Entonces nosotros nos ofrecimos a través de algunos centros que brindan este tipo de asistencia, a ofrecerle la ayuda psicológica que requieren estas menores. Ya sería una función muy exclusivamente de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, si decide evaluar a través de sus psicólogos forenses a estas menores de edad, y si determina que hay elementos suficientes y por supuesto que hay elementos de prueba nuevos, diferente a lo que este señor fue absuelto, para volver a reabrir el caso e investigar a ese señor. Claro, porque pienso que... Como es un caso de orden público, ya corresponde a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora, en el caso nuestro, nosotros estamos en total disposición de que cuando la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes inicie esta investigación y encuentre algún indicio necesario para vincular a este señor con el abuso sexual de estas menores, en brindarle asistencia legal a la familia. ¿Las dos niñas fueron supuestamente abusadas o solo una? En el expediente del Ministerio Público solo se menciona una, pero por las condiciones de trauma que nosotros podemos ver a simple vista en las dos menores, nos imaginamos que las dos fueron abusadas. ¿Y quién quedó con las menores cuando la mamá fue presa? Hay una de ellas que la custodia reposa en manos de la madre de la señora Dayana, que es la señora Altagracia, y la otra, que tiene más edad, entonces la guarda y custodia la tiene su padre. Wow, impresionante. Cuando dice la condición en la que estaba la señora Dayana, que no la declaró, ¿cuál era la condición? ¿Cuál era la realidad socioeconómica de esta muchacha? Tristemente, como dice aquí la nota, condenada 2 veces, condenada a prisión y con una situación de salud delicada. ¿Cuál es la situación socioeconómica? ¿Cómo es que no declaró una de las niñas? Bueno, en ese momento ella era de muy bajos recursos, además con ese proceso judicial, me parece que ella estaba en trámites de declararla, vivía con las dos,
pero al iniciar, al ocurrir ese hecho, entonces desde la cárcel se le ha imposibilitado declararla. ¿Y a qué se dedicaba antes de ser apresada? ¿Pudiste levantar esa información? ¿Cuál era el modo de vida para ella sustentarse? No, nosotros no tenemos esa información. La cosa es que ella vivía sola con las niñas. Y el papel de la abuela, la madre de ella, por ejemplo, ¿cuál ha sido, si pudiste verlo en el proceso? Si la madre creo que fue que pidió ayuda, ¿verdad? Por el proceso. Cuéntanos un poco de la abuela. Pues, se trata de la señora Altagracia Romano, una señora muy seria, muy íntegra y sobre todo muy humana, quien en todo momento se ha mostrado en la disposición de ayudar a su hija. De hecho, en principio, ella establece que su hija Dayana vivía con ella y vivía con sus dos niñas, pero en un momento, por circunstancias de la vida, la señora Dayana Reynoso se muda hacia la provincia de Puerto Plata y ahí ella pierde un poco de contacto y es ahí donde se producen los hechos. ¿Y oriunda de dónde, Dayana? De San Francisco de Macorís. De San Francisco va a Puerto Plata. Sí. ¿Las dos niñas son del mismo padre? Sí. Te quería preguntar, ya para dejarte ir, Jean Christopher, como te dije, te vi en las noticias, vi la declaración donde tú te ofrecías, me alegró mucho eso, y quería hacerte una pregunta a ti en la parte humana. De tantos casos que vemos, ¿qué te movió de este caso? Es un caso en el que tú no ganas nada económicamente, ustedes tienen su cuota, sé que lo he visto en películas y en series, que los abogados tienen como una cuota social que hacen. ¿Por qué eliges este caso y cómo haces contacto con ella? Bueno, una de las razones por la que yo decidí estudiar la carrera de Derecho es porque siempre he pensado que si para algo sirve el derecho es para defender las causas justas y para ayudar a aquellas personas que no se pueden permitir pagar un abogado. Entonces, en ese proceso de devolución de todas las bendiciones que nosotros hemos recibido en nuestra firma de abogados, que gracias a Dios manejamos muchos clientes importantes, entendemos que es justo como que devolver a la sociedad dominicana un poquito de esas bendiciones a través de algunas causas justas que nosotros siempre asumimos, de manera gratuita. ¿Por qué medio te enteraste? ¿Dónde lo viste por primera vez? Nosotros vimos la publicación en el Listín Diario. ¿Y cómo te acercaste a ella, a la familia? Yo hice ese comentario en esa publicación de que estaríamos dispuestos a evaluar el caso y ofrecerle asistencia legal. Y entonces una de las periodistas del Listín Diario, que ya nos conoce y conoce de la labor social que nosotros hemos venido desarrollando con el derecho, se comunicó con nosotros y nos puso en contacto con los familiares. Mira, yo no te voy a poner a criticar el sistema de justicia, pero tú lo conoces. ¿Cómo se come eso de que una persona con una niña con evidencia científica de agresión haya sido absuelto? O sea, ¿cuáles son esos vicios para este caso y otros que podamos retratar? No tenía abogado esa niña Dayana, si no tenía con cómo declarar a una niña, imagínate tú, si pudo haber tenido un representante. No sé si viste cuando estudiaste el caso, si fue un abogado público que ella tuvo, si no tuvo. ¿Y cómo es posible que el rubio esté suelto muy campante? Imagínate tú que ella agredía a la muchacha. Imagínate tú que ella traficaba con las niñas, que la explotaba. Pero entonces el tipo que la violó tenía que estar preso también. O sea, ¿cómo en el sistema eso es posible de explicar? No, el sistema de justicia de la República Dominicana tiene muchas brechas que necesitan ser intervenidas y necesitan ser corregidas. Hay muchos funcionarios que deberían estar prestos a servir a la justicia y no a servirse de la justicia, que no han hecho un buen trabajo. No han sido objetivos, no han sido imparciales y sobre todo se han dejado llevar de la corrupción que hay en el sistema de justicia. Entonces, eso mojó es una, mano el rubio, seguro, eso, mojó mano. Eso es una deuda social. Tú no lo que vas a tiene, decir, pero lo digo yo en deducción. Algo hizo, porque ¿cómo es posible que esté jodida la muchacha, la madre, víctima del sistema? Sabrá Dios lo que ha pasado a esa muchacha para llegar a donde estaba, madre soltera con dos niñas. Y el tipo muy campante. El tipo está suelto, quedó suelto por falta de prueba. Ahí diríamos como doña Florinda, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Bueno, nos ha defendido Jean Christopher, felicitarte, ahora dar seguimiento para que ella reciba su tratamiento. No sé si el Estado la va a apoyar porque eso es caro. O sea, entrar a quimio, a radio, eso conlleva ahora. Ya el seguro
Nacional de Salud, el SENASA, se hizo cargo de este tratamiento. De hecho, el tratamiento está autorizado y está agendado para que en esta semana ella comience a recibir la quimioterapia. Bueno, una nueva oportunidad para Dayana Reynoso. Romano, no quiero dejarte ir sin la actualización del caso de Joshua Fernández. Esto es un anexo a esta entrevista que era solo para el caso de Dayana, pero como fue tan exitosa esas entrevistas que te hizo Vargas Vira aquí en La Gran Verdad, quisiéramos saber cómo sigue, dónde está el doctorcito, como le conocemos, y Luisito y... ¿Cómo se llama el Chiquito. otro? Y Chiquito. ¿En qué está eso? Bueno, en la audiencia preliminar que se conoció en el mes de noviembre, se dictó apertura a juicio de fondo, y cabe destacar que cuando un tribunal envía un caso a juicio de fondo es porque existen los elementos de prueba suficientes que garantizan la probabilidad de una condena en ese juicio. Entonces, en ese sentido, nosotros ya estaríamos a la espera de que este tribunal colegiado que conocería el juicio de fondo, pues que fije fecha de la próxima audiencia, ya para nosotros determinar la culpabilidad o no de cada uno de los implicados, y que también se pueda determinar cuál va a ser la condena a cada uno conforme a su participación en el hecho. Tú sigues también de manera gratuita apoyando a esta familia, la familia de Joshua Omar Fernández, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros nos comprometimos con esta familia hasta llevar el caso a las últimas consecuencias y hasta lograr una condena ejemplar en este caso. Para la época que te trajo Vargas Vila, que me tocó editar ese programa, me lo sé de memoria, hablabas de presión, de que se habían acercado, ¿has seguido recibiendo presión o esto está corriendo el curso como debe? Decía la señora, la madre de Joshua Omar Fernández, que no le había contactado nadie de Procuraduría, de el ministerio no sé qué, de gente que dijo que iba a apoyar. ¿Todo sigue así o te han vuelto a merodear algunas personas? No, hasta ahora todo está siguiendo su curso normal. Ciertamente a la señora Bertina de Sena, que es la madre de los hijos Joshua Omar Fernández, se le había ofrecido una ayuda psicológica, ojo, no ayuda económica. Ella se determinó que por ese trauma que le causó la pérdida de su hijo, que era la luz de sus ojos, ella necesitaría ayuda psicológica para poder superar esta pérdida, y desde el Estado se le ofreció ayuda. Sin embargo, ella no recibió esa ayuda. Como pasó la bulla mediática, porque lamentablemente esa muchacha que dio todo misericordia, Dayana Reynoso, en la misma semana de la bulla que hizo el listín, Una Nueva Mañana y Tolentino, se les resolvió. Y como todo aquí es por una bulla y una presión mediática, se resolvió. Pero a la madre de Joshua una ayuda psicológica, que para todo, usted ver un psicólogo promedio hay que tener 3,000 tablas. Y ni se diga si va para el psiquiatra, que son 5,000. Y ni se diga si tiene medicamento, que ya usted sabe. Entonces, como eso ya pasó la bulla del caso de Joshua Omar, ya nadie la ha contactado ni siquiera. Y quería decir eso. No, eso es así, pero sin embargo nosotros confiamos en que por parte del sistema de justicia, por parte del Ministerio Público, quien ha hecho un trabajo excelente, en este caso muy oportuno, se va a lograr una condena ejemplar con este caso. Eso es lo que nosotros esperamos. Bueno, que así sea. Señores, contraten a Jean Christopher Pérez también y páguenle, porque no podemos ponerlo nada más a trabajar por casos de solidaridad. Así que vamos a decir, no sé si sus redes, su dirección, la gente que, un abogado joven, oportuno, serio, contrátelo y páguenle dinero, no me lo llamen para darle más caso gratis, por favor, porque ya lo llevamos forzado. No, estamos a sus órdenes en las redes sociales que más usamos para la promoción de estos servicios. Es el Instagram, Jean Christopher PL, @JeanChristopherPL, y para la agenda de citas y consultas tenemos un número especial que es el 849-627-1994. Por ahí estamos a sus órdenes 24 horas. Qué bueno, muchas gracias, Jean Christopher, te felicito, gracias por estar aquí con nosotros. Y a los medios, para no deshacer con los pies lo que hemos hecho con las manos, cuidarnos de emitir o repetir aún condenas y cosas en expediente que no necesariamente se corresponden con la verdad y con la justicia, porque la justicia dominicana está llena de injusticia. Gracias por venir a aclarar, ¿verdad?, todo lo que ya hemos podido establecer,
y no ser verdugos de Dayana Reynoso Romano nueva vez. Muchas gracias, Christopher. Gracias por la invitación, a la orden siempre.